En el siguiente tema vamos a hablar de las prótesis y rehabilitación del paciente amputado de extremidad inferior. En cuanto a las causas de amputación de miembros inferiores, destacan tres. La primera se lleva ya el 70% de los casos, que es la causa vascular, seguida de la causa traumática con un 20% de los casos y finalmente la causa tumoral con un 5%. Luego tenemos infecciones de tipo osteomielitis, lesiones térmicas de tipo quemaduras por electrocución o malformaciones congénitas. Como decíamos, la principal causa de amputación de miembros inferiores es la causa vascular y fundamentalmente se debe a vasculopatía diabética y vasculopatía isquémica. En cuanto a la causa traumática, suele ser por accidentes de tráfico, más frecuente en accidentes de moto, y en este caso los accidentes laborales no son tan frecuentes como en el miembro superior. En el caso de la causa tumoral, suelen ser neoplasias malignas. Respecto a las repercusiones, pues evidentemente una amputación es una intervención tremendamente destructiva. Supone un trauma físico muy importante, pero también hay un sentimiento de pérdida de una parte de nuestro cuerpo, junto con una alteración de nuestro esquema corporal, y esto va a conllevar también un trauma psíquico. Debemos saber que en el caso de los ancianos se añaden también las deficiencias propias de la ancianidad, por tanto todo este trauma psíquico se magnifica, desencadenándose normalmente un síndrome depresivo de mayor o menor intensidad y de mayor o menor duración. Vamos a ver ahora, quedándonos con esta imagen, los distintos niveles de amputación de miembro inferior, comenzando con la región del pie y tobillo. Tenemos en primer lugar, lo vemos aquí a la derecha, el nivel transmetatarsiano. Es una amputación a nivel de la mitad de los metatarsianos que va a resultar en muy buena funcionalidad y con una deambulación prácticamente normal. La prótesis que se va a colocar es una prótesis de relleno. Luego tenemos la de Lisfranc, que es la tarsometatarsiana. No da buen resultado funcional porque al conservar los músculos tiende ya al equinismo, es decir, a irse el pie hacia abajo. Luego tenemos la de Chopard, que tiene lugar entre... La de Chopard se llama tarso-tarsiana porque ocurre entre la primera y la segunda fila de los huesos del tarso. Se conserva el astrágalo y el calcáneo. Cuanto más proximales son las amputaciones, más tendencia a equinismo varo. Y luego otras amputaciones menos frecuentes a nivel del retropié son la de Boyd, que la tenemos ahí abajo. La de Boyd consiste en una astragalectomía con desplazamiento anterior del calcáneo. Se va a hacer una fusión entre la tibia y el calcáneo, o sea, una artrodesis. Y luego tenemos una que no aparece aquí, que es la de Pirogov, terminado en 2 Fs, donde se va a seccionar la mitad del calcáneo y se hace también artrodesis tibio-calcánea. Luego vemos también aquí abajo la de tipo SIM o SIME, que tiene 2 modalidades. La modalidad clásica, que sería la desarticulación del tobillo, y una forma modificada, que es cuando ocurre por encima de los maléolos. En esta amputación de SIME o de SIM se conserva prácticamente toda la pierna. Va a causar problemas a la hora de la protetización del paciente y a veces hay que reamputarlo con una amputación transtibial para conseguir un mejor muñón para poder colocar bien la prótesis y conseguir un mejor resultado funcional. Luego tenemos la amputación transtibial, que es la que llamamos infrarrotuliana o también infrageniana, y aquí es importante tener un muñón de entre 10 y 12 centímetros. Estos 10 centímetros serían desde la espina tibial hasta el extremo del muñón. Es muy importante para poder colocar bien una prótesis. El siguiente nivel sería la desarticulación de la rodilla. Aquí nos llevamos todo lo que hay por debajo, incluida la patela. Recordad que la patela es la rótula. Pasamos al siguiente nivel, que es el transfemoral, también llamado supracondilio o suprageniano. Recordad que el infrageniano era la transtibial, que se podía llamar infrageniano o infrarrotuliana. Ahora estamos en la transfemoral, que se puede llamar supracondilia o suprageniana. Aquí el muñón óptimo estaría en torno a unos 20-30 centímetros desde la sínfisis púbica, ¿vale? Los muñones demasiado cortos tienen menos brazo de palanca, por lo tanto va a haber que hacer un mayor esfuerzo para caminar y suponen mayor gasto cardíaco. Por otro lado, los muñones demasiado largos van a dificultar el anclaje y la adaptación de la prótesis. Aquí el ideal, 20-30 centímetros desde la sínfisis púbica.
Y ya por último sería la desarticulación de cadera o también llamada hemipelvectomía. Esto ya es muy poco frecuente y cuando ocurre suele ser por causa tumoral. Ya en general, hablando de todos los niveles, hablando de las amputaciones de miembro inferior, cabe decir que un objetivo a tener en cuenta es, siempre que sea posible, intentar conservar la rodilla. En los amputados bilaterales por debajo de la rodilla se consiguen resultados funcionales iguales o incluso mejores que un unilateral por encima de la rodilla. Pasamos al siguiente apartado, que consiste en ver cuáles son los principios básicos de la técnica quirúrgica. Bueno, como decíamos, conseguir un buen nivel de amputación y un buen muñón son importantes para luego poder acceder a una buena prótesis. En el caso de los traumas, de las causas traumáticas, a veces conseguir un buen muñón es complicado, pero en el caso de los amputados por causas vasculares, la obtención de un buen muñón tiene que ser un objetivo primordial. Entonces, los principios básicos en la técnica quirúrgica de los amputados son 4. La economía, que tiene que ver con lo que decíamos antes. Si dejo un muñón muy corto, va a haber poca palanca y poca funcionalidad. Si dejo un muñón demasiado largo, va a haber dificultades para poner la prótesis. Eso se refiere a la economía. Luego, la forma regular troncocónica del muñón. Hay que dejar un muñón regular, sin asimetrías, porque si no va a haber dificultades para poner la prótesis. Luego, que tenga una buena cobertura del extremo óseo, es decir, que haya buena musculatura, tejido celular subcutáneo, piel, no dejar el hueso ahí ya al borde de la amputación, porque luego la prótesis va a impactar con el hueso y va a dar mucho dolor, ¿vale? Y finalmente la cicatriz, que sea no dolorosa, que no esté a tensión y que esté colocada en una localización intentando evitar la zona de apoyo de la prótesis, ¿vale? Por tanto, economía, forma regular, buena cobertura y cicatriz. Bien, vamos a hablar de la osteomioplastia, que es realmente el acto de amputación. Vamos a repetir cosas que acabamos de decir de los principios básicos, pero damos también más detalles. Como decíamos, el objetivo fundamental a día de hoy es la conservación de la rodilla, pero obviamente esto no siempre es posible. En cuanto a principios básicos de la osteomioplastia, en cuanto a la piel, la cicatriz ya lo dijimos, no debe estar a tensión. La longitud del muñón debe ser adecuada. Recordad, 10-12 centímetros en las transtibiales y unos 20 centímetros en las transfemorales. En cuanto a la sección del hueso, el hueso hay que intentar seccionarlo unos centímetros por encima de los músculos y con el extremo óseo cortado en forma de bisel. El periósteo hay que rechazarlo hacia arriba, es decir, seccionarlo 3-4 centímetros por encima del extremo óseo. ¿Por qué? Porque si lo dejamos al mismo nivel que el hueso, puede hacer sobrecrecimiento del hueso y producirse una periostitis. El nervio. El nervio es una parte muy importante. Hay que intentar localizar el nervio que queda del muñón y de alguna forma protegerlo, por ejemplo, alojándolo en el lecho muscular. Si lo dejamos a ras de piel, al colocar la prótesis va a dar mucho dolor. No obstante, a veces se producen neuromas que es necesario tratar. Los vasos. Los vasos hay que intentar ligarlos lo más distalmente posible para conseguir una buena vascularización del muñón. Y los músculos se suturan cubriendo bien el extremo óseo, protegiendo bien al nervio y se dan puntos de sutura anclados al hueso. Pasamos a ver ahora un apartado muy importante que son las complicaciones del muñón. En primer lugar, el miembro fantasma. Son personas amputadas que siguen teniendo sensaciones en el miembro amputado. Son sensaciones eferentes coherentes. Esto es más frecuente en amputados de miembro superior y en amputados de miembro inferior por encima de la rodilla. Normalmente esta sensación dura unos meses, pero en algunos casos se puede cronificar. Es excepcional en menores de 2 años porque el cerebro todavía está en evolución. Otra cosa diferente es el dolor fantasma. Es un dolor por desaferenciación de características neuropáticas muy intenso y muy doloroso que tenemos que tratar porque dificulta mucho la protetización. No obstante, es difícil de tratar. Otra complicación sería el hematoma, la infección de la herida, la conformación irregular del muñón, ya que un muñón mal conformado es un problema y es probable que lo tengamos que volver a reoperar porque si no, no se va a poder colocar una prótesis.
La cicatriz, por pequeña que parezca, puede traer muchos problemas: dehiscencias, necrosis, una mala localización, adhesión a planos profundos, una forma defectuosa, una cicatriz dolorosa. Todo esto no se va a poder protetizar. Luego tenemos neuromas terminales, que ocurren porque en el extremo del nervio seccionado se produce una regeneración axonal y da lugar a un neuroma. El problema es muy doloroso y puede dificultar la colocación de una prótesis. También puede ocurrir exostosis o periostitis, por lo que dijimos antes de no hacer una suficiente retracción del periósteo. Entonces hay sobrecrecimiento óseo. El hueso sigue creciendo y sale hacia afuera. Muchas veces hay que reoperar para hacer una mayor cobertura muscular o subcutánea o lo que haga falta. Luego ocurren también lo que llamamos flexos. Los flexos son contracturas en flexión de la parte distal del muñón. Es una actitud viciosa relativamente frecuente, pero el problema es que también dificulta la protetización. Muchas veces ocurre porque se hace una amputación femoral, por ejemplo, y queda la cadera en flexión. Entonces, al realizar la amputación se eliminan algunos músculos de forma que predominan unos músculos sobre otros. Si esto no se corrige, se va a producir el flexo de cadera. Luego hay otra causa, que es que el paciente esté en cama o mucho tiempo sentado y hace posiciones viciosas. Finalmente hay alteraciones dermatológicas, erosiones, foliculitis, micosis, alergias, etc. Por tanto, como resumen de las complicaciones teníamos miembro fantasma, dolor fantasma, hematoma, infección de la herida, conformación irregular del muñón, cicatriz, neuroma terminal, exostosis o periostitis, flexos y alteraciones dermatológicas. Bueno, pues vamos a pasar ya a ver el programa de rehabilitación. Un programa de rehabilitación para un amputado se divide en las siguientes fases: la fase preprotésica y la fase posprotésica. Ahora vamos a ver la fase preprotésica, la cual también se divide en preoperatoria, que suele ser fugaz porque suelen ser accidentes de tráfico o personas con necrosis vasculares que hay que operar rápidamente, ¿vale? Entonces la fase preoperatoria muchas veces no se va a poder hacer. Y luego es la fase postoperatoria, que es principalmente en la que nos vamos a centrar, es decir, desde que hacemos la amputación hasta que luego se le pone la prótesis o no se pone prótesis. Eso habrá que valorarlo también en esta fase. Entonces, estamos en la fase preprotésica y, como decíamos, en la fase preoperatoria lo ideal sería hacer una valoración global del paciente, decidir con el cirujano el nivel de amputación e informar al paciente del proceso de rehabilitación. Vamos a la fase posoperatoria, que es la que nos interesa. La fase posoperatoria, lo más importante es hacer una valoración global y es lo primero que tenemos que hacer. En esta valoración global nos tenemos que centrar en ver cosas que nos van a dar información de cara a poner prótesis, a no poner prótesis, a dejar bien esa prótesis, etc. Empezamos por el nivel intelectual y estado psicológico. Es importante porque vamos a necesitar luego un buen nivel de colaboración por parte del paciente para aprender a colocarse y cuidar su prótesis. Luego, la edad. En función de la edad vamos a buscar unos resultados funcionales u otros. No es lo mismo un chaval de 20 años que un anciano de 89, ¿vale? El peso y la actividad basal previa. Si es un paciente que antes de amputarse ya tenía una vida de la cama al sofá y del sofá a la cama, o que caminaba con un bastón, pues quizás con la prótesis le vamos a molestar más que a ayudar, ¿vale? En cuanto a los antecedentes, nos interesan 3 áreas: antecedentes cardiorrespiratorios, porque una prótesis aumenta mucho el gasto cardíaco; antecedentes neurológicos, ya que si tiene una hemiparesia o una hemiplegia posiblemente no se le pueda poner una prótesis; y antecedentes de aparato locomotor. Hay artrosis muy grandes de caderas del lado contralateral o del lado de la amputación que pueden limitar muchísimo el resultado funcional. Luego, déficits visuales también pueden dificultar el programa de rehabilitación. Estado del miembro contralateral, sobre todo en pacientes vasculares, que si ya se le ha tenido que amputar un miembro, por ejemplo por una arteriopatía diabética, es muy probable que el otro miembro contralateral esté muy afectado y en poco tiempo se vaya a tener que amputar también, ¿vale? Entonces hay que hacer esa valoración. Y finalmente, el entorno sociofamiliar, porque van a ser una fuente de apoyo súper importante de cara a la rehabilitación.
Y con esto terminaríamos una valoración global. Luego tendríamos que pasar a hacer la valoración del propio muñón. Aquí nos tenemos que fijar, en primer lugar, en el nivel de amputación, la longitud del muñón, su diámetro. Muchas veces al principio hay mucho edema y el diámetro va a parecer súper grande, pero luego eso mejora. Valorar la desarticulación también, descartar actitudes viciosas tipo flexos y ver qué movilidad tenemos en la articulación proximal, ya sea la rodilla o la cadera. Todo esto hay que verlo en el lado de la prótesis, pero también en el lado contralateral. Fijarnos en qué conformación tiene el muñón, si tiene buena cobertura, ver también el estado de la piel, el edema, tener en cuenta lo que decíamos, que muchas veces al verlo por primera vez está súper edematoso por la inflamación. La cicatriz, ya dijimos que es muy importante, si la vemos que está pegada al músculo, hay que despegarla de planos profundos, ver dónde está localizada, si duele, si hay adherencias. Y luego hay que hacer una palpación para ver si hay hiperestesia, si al pasar la mano duele, si notamos excrescencias óseas, neuromas distales, etc. Y por último, comprobar la fuerza y la sensibilidad tanto del miembro amputado como del lado contralateral. Una vez que hemos visto al paciente y hemos visto su muñón, tenemos que empezar un programa de rehabilitación postoperatorio preprotésico, que se va a basar en el tratamiento del muñón, en el tratamiento de patologías que le aparecen al muñón, tratamiento específico según el nivel de amputación, ya que van a estar más afectados unos músculos u otros, y el tratamiento general del paciente, ¿vale? En esto consiste el programa de rehabilitación postoperatoria preprotésica y en función de esto vamos a decidir si se coloca prótesis o no. Comenzamos por el tratamiento del muñón de amputación. Aquí principalmente tenemos que hacer un tratamiento del edema, tratamiento de la cicatriz y tratamiento de las actitudes viciosas. Vale. En cuanto al tratamiento del edema, lo que se suele hacer es intentar reducirlo, bueno, eso es lo que hay que hacer, pero las medidas que usamos hoy en día son sistemas de silicona que hacen compresión decreciente. Antes también se usaban vendajes compresivos, pero hoy en día ya no se usan porque dan mejores resultados la silicona. O también se hacían colocación de prótesis inmediata, que era un encaje que se calentaba y se iba adaptando a medida que se iba reduciendo el edema. Pero hoy, para tratar el edema, lo que hacemos son los sistemas de silicona con compresión decreciente. Luego, para el tratamiento de la cicatriz, pues lo importante es que la cicatriz esté bien hidratada y despegada de planos profundos. Finalmente, el tratamiento de las actitudes viciosas, pues previniendo contracturas en flexión, mantener libres los balances articulares y potenciar la musculatura de los músculos débiles. Muy importante en este apartado recordar que nunca se puede protetizar a un paciente con un muñón edematoso porque no tiene un diámetro fijo. Se utilizan los encajes de silicona con presión decreciente porque ya todo lo hace el sistema de silicona, no hay que enseñarle al paciente a vendarse y además permite un mayor control sobre la presión que estamos haciendo. Y esto serían los puntos básicos del tratamiento del muñón. Ahora vamos a hablar del tratamiento de las patologías propias del muñón de amputación, que eran miembro fantasma, dolor fantasma, neuromas de amputación y hiperestesias cicatriciales. Bien, en cuanto al miembro fantasma, ¿vale? Lo más habitual es que desaparezca con el tiempo esta sensación. Suele durar unos 3 meses y luego ya con la colocación de la prótesis las sensaciones del miembro fantasma suelen desaparecer. El dolor fantasma hay que tratarlo siempre. Como es un dolor neuropático, pues lo vamos a tratar con antiepilépticos, antidepresivos tricíclicos o antidepresivos duales. A veces incluso llegamos a opioides mayores. Como es un dolor por desaferenciación, también se puede usar el TENS, que era la electroestimulación transcutánea. Consiste en engañar al cuerpo con estímulos sensitivos agradables sobre estímulos nociceptivos. En cuanto a los neuromas de amputación, los detectamos porque hay un punto muy doloroso al tocar el muñón y los solemos tratar con infiltraciones de corticoides o infiltraciones de alcohol o fenol, que lo que hacen es una denervación química. Cuando esto no tiene efecto, se reopera. Y para las hiperestesias cicatriciales, aquí lo que ocurre es que tenemos una cicatriz alodínica, es decir, que solo con tocarla, o sea, haciéndole un estímulo no doloroso, le produce sensaciones desagradables, disestésicas o dolorosas.
¿Qué hacemos con esto? Pues tenemos que desensibilizarla mediante golpeteos, cepillados, es decir, tocar mucho esa zona para normalizar las sensaciones, parches de lidocaína, etc. Entonces, con esto hemos visto el tratamiento de las patologías propias del muñón y ahora pasamos a tratamiento específico según el nivel de amputación, que no nos va a hablar mucho de tratamiento, pero bueno. En amputaciones de los radios del pie. Cuando se amputan los radios internos, es decir, se amputa la mitad interna del pie, pues lo que va a predominar aquí es la musculatura que lleva el pie hacia afuera, es decir, va a haber una tendencia a la pronación. Cuando se amputan los radios externos, pues lo contrario, el pie tiende a la supinación. ¿Qué ocurre en las amputaciones transversales? Bueno, pues las que son más proximales tienen una tendencia muy marcada hacia el equinismo, debido a que el tríceps sural está sanísimo y lleva el pie hacia abajo. Las subastragalinas tienden al varo. El chopart, que es la transtarsiana, tiene una tendencia muy marcada hacia el equinovaro, es decir, el pie se va hacia abajo y hacia adentro. ¿Qué ocurre con las amputaciones a nivel de la tibia? Pues hay una tendencia al flexo de rodilla debido a los isquiotibiales. Cuando hay desarticulación de la rodilla, el muñón es estable porque queda casi todo el muslo sano, ¿no? Pero es un muñón muy largo, entonces a veces para poner una articulación de rodilla hay que buscar una prótesis muy especial, pero bueno, es un muñón estable. Y en cuanto a la amputación femoral, también tiende al flexo, porque la cadera se va hacia arriba, y al abductus, es decir, tiende a flexionar e irse hacia afuera. ¿Por qué? Porque se conserva el glúteo medio, que es el abductor más potente que tenemos. Además, la amputación cuanto más alta es, mayor tendencia a la abducción. ¿Por qué? Porque vamos quitando más músculos aductores. Sin embargo, si dejamos un muñón más largo, se puede conservar el aductor mayor. Vale, por tanto, importante en las amputaciones femorales trabajar mucho los aductores hacia adentro. Y con esto terminaríamos el tratamiento específico según el nivel de amputación y pasaríamos al tratamiento general del paciente. 4 puntos importantes. Los ejercicios respiratorios, porque ya dijimos que en una amputación de miembro inferior aumenta mucho el gasto cardíaco, especialmente en pacientes mayores, ¿vale? Ejercicios respiratorios. Luego, cinesiterapia del miembro inferior conservado. Hay que potenciar siempre ese miembro sano. Y también cinesiterapia de los miembros superiores, ya que al principio el paciente va a necesitar mucha muleta, mucho apoyo con su parte de arriba del cuerpo, por tanto hay que potenciar la fuerza en los brazos. Y finalmente, y muy importante para la prótesis, ejercicios de equilibrio sobre una pierna, obviamente la pierna sana. Estos se llaman ejercicios monopodales. Mientras el paciente no sea capaz de mantener el equilibrio sobre un solo pie, no se puede pasar a la fase de protetización. Por tanto, esto es muy importante. Bueno, pues con todas estas fases que hemos mencionado, se terminaría aquí el proceso de rehabilitación preprotésica. Y ahora tendríamos que pasar ya al momento de protetización y rehabilitación postprotésica.